Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas y amigos en general y todo el público que tenga la oportunidad de poder participar de este estudio, que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de todos los que hemos de participar en estudiar este mensaje precioso de salvación que Dios ha provisto, especialmente para este tiempo actual en que nos ha tocado vivir, en que este mundo en que vivimos cada día está llegando al clímax del pecado. La Biblia lo llama, estamos ya a medianoche de este mundo. Tinieblas están cubriendo la tierra, y Dios desea que en este tiempo de tinieblas, así como en una noche oscura, las estrellas comienzan a resplandecer. Dios quiere que hoy los que conocen la palabra de Dios, los que desean la salvación, los que desean ya no vivir en este mundo, sino tener otra vida, una vida verdadera, necesitamos estudiar este mensaje de salvación. Necesitamos recoger los pedazos del pan de vida que Cristo vino a impartir en este mundo hace 2000 años atrás. Aunque este mensaje que estamos estudiando es el mensaje más antiguo, es el mensaje original que Dios dio a Adán y Eva después del pecado en Génesis 3:15. Ese mensaje en el cual Dios prometió a Adán y Eva separarlo del pecado, ponerlo en enemistad con el pecado y amistarlo nuevamente con su Creador, con Dios. Ese es el mensaje de salvación que durante milenios ha pasado de generación en generación, pero ese mensaje se perdió de vista, se perdió su significado especial y principal. Por eso Jesús hace 2000 años vino a traer nuevamente ese mensaje en toda su claridad, en todo su esplendor. Y Cristo mismo, que es la verdad, vino a este mundo, pero el pueblo judío lo rechazó. Así también hoy, esa verdad que dejó a los discípulos, que los discípulos comenzaron a predicar esas buenas nuevas, ese mensaje hoy debe ser, dice, restaurado. Hoy debe ser nuevamente puesto en su lugar. Y hoy todos los que realmente deseamos la salvación podemos beneficiarnos. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo corto de paz que Dios está concediéndonos y concediendo a toda la humanidad. Estamos en el estudio número 292 de esta serie de justificación por la fe, de salvación por fe y gracia. Hoy vamos a continuar estudiando, entonces, rogando siempre en nuestros corazones a Dios para que Él sea nuestro Maestro y nos pueda dar a cada uno un Maestro personal, el Espíritu Santo, y nos pueda impartir su sabiduría para que estas palabras que estudiemos puedan ser poder para nuestra vida. Estas palabras puedan infundir vida, porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, si es que nosotros estudiamos y lo aceptamos por fe, si realmente creemos de que la palabra de Dios tiene poder, si verdaderamente tenemos esa fe viva, una fe activa, una fe implícita, una fe inquebrantable en Cristo, de que Cristo tiene el poder suficiente para poder perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, que Dios puede apartar nuestra humanidad, nuestro corazón egoísta, nuestra mente carnal, y creer que Él puede darnos una nueva vida. Si morimos, dice,
al yo, Él nos puede hacer resucitar a nueva vida. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y si Él entra a nuestra vida, puede crear dentro de nosotros una nueva una vida espiritual, al cual el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:4 lo llama ser participantes de la naturaleza divina. O la Biblia lo llama ser engendrados por el Espíritu Santo, una vida incorruptible, una vida que puede perdurar por toda la eternidad. Por eso la Biblia dice, conocer a Cristo es conocer la vida eterna, y el que acepta a Cristo tiene la vida eterna. Es algo real para el que cree verdaderamente. Ese es el estudio que estamos desarrollando en este tiempo, para que nosotros podamos apropiarnos de esta salvación por fe y gracia, y una vez que nos apropiemos, podamos llevar al mundo este mensaje. El mundo necesita en este tiempo más que nunca, porque el mundo está llegando a un punto de crisis, a un punto de angustia. Los poderes de este mundo se están coligando, se están reuniendo para poder esclavizar, para poder manejar este mundo con toda clase de males. Y muchos clamarán en este tiempo por liberación. Y este mensaje de Cristo, nuestro Salvador, Cristo nuestra justicia, Cristo el que libera del pecado que está en nosotros y del pecado que está en el mundo, debe llegar a cada ser humano en este mundo. Jesús lo representó este mensaje con el milagro de los panes y los peces que realizó para alimentar a 5,000, a 4,000 personas. ¿Y cómo fue ese milagro? Ese milagro consistía en que Jesús pidió a su Padre para que bendijera el pan. Y Dios bendijo el pan, y el pan se multiplicó. Y Jesús entregó a los discípulos, y los discípulos impartieron al pueblo. Así hoy nosotros necesitamos pedir a Dios para que nos imparta ese pan, el pan de la salvación, para que si nosotros recibimos ese pan y nos beneficiamos y nos da vida, así como el alimento da vida, nutre al ser humano, entonces el que ha recibido, dice, el pan de vida, pueda llevarlo a impartir al mundo. Pero si todavía no podemos llevar al mundo, no tenemos la vida de Cristo, no tenemos el poder de Dios, no tenemos una fe poderosa e inquebrantable, eso indica que todavía no hemos recibido a Cristo, que es el pan de vida. Jesús a los religiosos de su tiempo les dijo, yo soy el maná vivo que he descendido del cielo, porque aquel pueblo judío religioso que dijeron, nosotros tenemos a Moisés, nosotros somos hijos de Abraham. Moisés nos trajo la ley, dijeron, ¿y tú qué nos traes? Pero Jesús les dijo, yo soy ese maná que el pueblo de Israel recibió cada día. Así hoy necesitamos recibir a Cristo todos los días y llevarlo al mundo para impartir, porque la verdad que es Cristo, el amor que es Cristo, la justicia que es Cristo, la luz que es Cristo, el manto de la justicia de Cristo, que es la vida de Cristo, que podemos nosotros recibir por fe y gracia, por medio del arrepentimiento, esa gracia, esa vida, ese poder, esa luz, ese carácter de Cristo, ese amor, nos impulsará, dice. Ese amor será como fuego en nosotros que arderá, para poder llevarnos al mundo a impartir este evangelio de las buenas noticias de salvación para cada pecador. Vamos a entonces, dicho esto, continuar estudiando. Estamos estudiando acerca de los sencillos pasos de la salvación. Estamos en el 10º paso. Entrega de la voluntad. Todo depende, dice,
la vida del ser humano de la voluntad. Si con la voluntad pudiéramos siempre escoger lo correcto, tomar una decisión correcta, nuestra vida sería realmente una vida feliz, una vida de paz, una vida de reposo, una vida de victoria sobre el pecado, una vida de obediencia plena a la palabra de Dios. La obediencia sería, dice, una delicia, el sacrificio un placer, y el estudiar la palabra de Dios sería como miel. Pero necesitamos comprender el plan de salvación. Los 12 pasos que por motivo de estudio lo hemos dividido para estudiar en orden. Estamos en el 10º paso, entregar la voluntad. Pero recordemos primeramente, brevemente, mencionemos los pasos anteriores que hemos estudiado. El primer paso, el llamamiento. El segundo hemos estudiado el estudiar, el conocer la palabra de Dios, las leyes de Dios, aceptarlo, y luego el tercer paso aparece en el creyente como producto de conocer la palabra de Dios, de toda la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso hoy las religiones, las iglesias, las organizaciones, ministerios, grupos, mensajeros, su afán es enseñar la palabra de Dios. Apenas esa es una de las condiciones de enseñar y conocer la palabra de Dios. Pero faltan los demás pasos. El tercer paso es la fe que hemos dicho. El cuarto paso es la humillación. Y la humillación, que es experiencia en la justificación por la fe, nos lleva al quinto paso, el arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento verdadero nos lleva al quebrantamiento de vida, quebrantamiento de corazón, de espíritu, de mente. Reconocer que el ser humano no tiene ya más valor para poder vivir una vida cristiana o obedecer la palabra de Dios. Imposible que el ser humano carnal, dice, se sujete y pueda obedecer la ley de Dios. El ser humano carnal es enemigo de Dios, entonces necesita nueva vida. Por eso, el pecador arrepentido debe llegar a la conclusión de estar dispuesto a desechar su vida. Y el séptimo paso es la renuncia. Renunciar a esa vida, porque esa vida no se va a poder mejorar ni solucionar ni con leyes, ni con religión, ni con castigos, ni con recompensas, con nada. Debemos renunciar a esa vida. El apóstol Pablo dice, debe morir, crucificado en la cruz juntamente con Cristo, para recibir una nueva vida. El octavo paso es la confesión. 3 confesiones para que el arrepentimiento sea completo. Confesión a Dios, confesión al prójimo y confesión pública. El 9º paso que hemos estudiado ya, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, individual, personal. Aceptar su vida perfecta, su justicia, para que sea implantado en nuestra vida. Su vida perfecta, dice, es como un manto blanco de la justicia de Cristo. De lo contrario, podremos estar, dice, como cristianos con vestido sucio y haraposo. O en todo caso seremos cristianos desnudos. O sea, ¿qué indica eso? Un cristiano sin el carácter de Cristo, solamente con un carácter humano. Y si tenemos solamente el carácter carnal, humano, pecaminoso, prácticamente viviremos mal. Todos verán nuestra desnudez, nuestra desgracia, porque nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma
de vida, nuestra personalidad, será totalmente negativo, totalmente mal nos comportaremos. Pero si aceptamos a Cristo, Cristo nos dará, dice, su carácter. Y necesitamos aceptar a Cristo para perdón de nuestros pecados, porque Cristo pagó en la cruz. Murió en la cruz, venció al enemigo, para que el creyente que acepta a Cristo deje de pecar. Victoria sobre el pecado. Y Cristo resucitó para que el creyente que acepta morir al ego, al yo, pueda resucitar, nacer a vida nueva. Para que Satanás ya no tenga poder de hacernos caer en tentación, para que el enemigo ya no tenga poder para desviarnos del camino que conduce al cielo, hacia la vida. Ese era el 9º paso, aceptar a Cristo, entregar nuestra vida, vivir con Él, andar con Él, depender de Él, permanecer en Él, estar en comunión con Él, para que podamos recibir todas las riquezas espirituales, las riquezas de la gracia, para vivir una vida en constante crecimiento, avance, para poder demostrar al mundo que Cristo mora en nosotros, para demostrar al mundo el carácter de Cristo, para iluminar el mundo con la luz de la justificación por la fe, y así enfrentar los días finales de la historia de este mundo, todas las crisis, las angustias y todos los males que se desencadenen en este mundo. El cristiano podrá permanecer firme. La Biblia está llena de promesas, pero esas promesas de que no nos afectará ningún mal, esas promesas son para los hijos de Dios que han nacido a vida nueva, para los cristianos espirituales, para los seres humanos en los cuales mora Cristo por medio del Espíritu Santo. Allí están las promesas. Pedid, dice, todo, y se os dará. Pero hoy en día el cristianismo, el mundo religioso, se equivoca. Sin ser hijo de Dios, sin ser hombre espiritual, sin tener una vida cristiana con poder, enseñan de que podemos pedir nomás a Dios cualquier cosa. No, Dios no puede dar, dice. Solo podemos pedir como mendigos si todavía no hemos experimentado la verdadera conversión, el verdadero nacimiento. No tenemos la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo, dice, la vida de Cristo, no es para cubrir pecados que todavía estamos practicando. No es para cubrir, dice, deberes que estamos descuidando. Entonces, no corresponde la promesa de pedir todo lo que quisierais. Pero sí podemos pedir para aceptar a Cristo, sí podemos pedir el Espíritu Santo para que nos enseñe los 12 pasos y toda la Biblia. Y ese pedido es pedir humillándonos, pedir en nuestra gran necesidad sabiduría, y solo el Espíritu Santo nos puede impartir sabiduría. A eso corresponde la obra del Espíritu Santo que hace fuera de nosotros, por nosotros. El Espíritu Santo está dado para hacer su obra por nosotros, por cada ser humano en este mundo. Todos los días el Espíritu Santo está llamando, está atrayendo, está buscando al pecador. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese, podemos decir, la primera fase de la obra del Espíritu Santo. Pero la segunda fase, la segunda parte es, si aceptamos, el Espíritu Santo quiere entrar a nuestro corazón, a nuestra mente. A eso se llama aceptar a Cristo, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Y cuando Cristo entra al corazón, ahora sí dice, pedid lo que quisierais, y se os dará. Por eso es tan necesario e imprescindible aceptar por fe y gracia a Cristo como nuestro Salvador personal.
Y ahora estamos estudiando el 10º paso. Si aceptamos a Cristo, necesitamos entregarle nuestra voluntad. Es como decir, entregarle el mando de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, entregarle el timón de nuestra vida, para que Cristo pueda conducirnos. ¿Y cuál es el timón de nuestra vida? Es la voluntad. Todo depende, dice, de la voluntad. Y la voluntad funciona o trabaja con las demás facultades que conforman la mente. Tenemos ahí las demás facultades. La voluntad necesita que trabaje, que coopere la voluntad. La voluntad es el medio por el cual Dios quiere comunicarse con el ser humano. La voluntad es el medio que Dios ha dispuesto para que el ser humano pueda tomar decisiones. Pero la voluntad debe trabajar con la conciencia. La conciencia debe preguntar a Dios, porque la conciencia es la voz de Dios. La conciencia es el que escucha la voz de Dios. Pero la conciencia debe trabajar con la razón y el juicio. El ser humano debe razonar y debe dar su juicio correcto. Pero también la razón debe trabajar en base a la imaginación y los pensamientos. Ahora sí, entonces, la voluntad puede tomar una decisión. Pero aún así, dice, la vida cristiana no es que el ser humano tome su decisión voluntariamente con su voluntad, sino para no equivocarse, para no caer de nuevo en el pecado, para no resultar de nuevo en las manos de Satanás. El creyente verdadero debe depender de Dios. Decir, Señor, no quiero hacer mi voluntad. A pesar que yo podría hacer con mi voluntad decidir lo correcto, a pesar que yo puedo hacer las cosas correctamente, pero Señor, no quiero, porque quiero estar seguro de vivir una vida recta, santa. Entrego mi voluntad y estoy dispuesto todos los días a hacer tu voluntad. Entonces, si el creyente por fe depende de la voluntad de Dios, acepta la voluntad de Dios tal como el Espíritu Santo le guía por medio de la conciencia, entonces la vida cristiana será una vida cristiana creciente, permanente, seguro. No os dejará, dice, ser tentados más de lo que podáis resistir, dice. Juntamente con la tentación, también dará salida, dice el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando cómo podemos nosotros detallar, cómo podemos comprender esa entrega de la voluntad. Porque toda la vida cristiana verdadera depende de la entrega de la voluntad. Y liberarse del pecado también depende de eso. Vamos a leer en el libro Nuestra elevada vocación 105. Dice así: pero no necesitáis desesperar. En vosotros está someter vuestra voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y cuando hagáis esto, Dios de inmediato se posesionará de vosotros y obrará para realizar su buena voluntad. Así que no necesitamos desesperar, dice, en este mundo, por todos los males que tenemos y por todos los males del mundo que quiere desviarnos, que quiere aplastarnos, que quiere prácticamente hundirnos en el pecado. No necesitamos desesperar. Tal como estamos, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y os haré descansar. Entonces, si vamos a Jesús aceptando el llamado, entonces podemos nosotros, dice, entregar nuestra voluntad.
someter, dice, nuestra voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y inmediatamente Cristo se posesionará de nosotros y comenzará a realizar su buena voluntad, la obra de salvación, comenzando por la transformación de nuestra vida. Entonces, toda vuestra naturaleza será puesta bajo el control del Espíritu Santo, y hasta nuestros pensamientos serán sometidos a Cristo. Vosotros no podéis controlar vuestros impulsos y emociones como lo quisierais, pero podéis controlar la voluntad y realizar un cambio completo en vuestra vida. Así que el ser humano, dice, no puede controlar sus pensamientos, sus emociones, sus impulsos, sus palabras, sus actos. No puede el ser humano. Por más educación que tenga, no puede, dice. Pero sí podemos nosotros utilizar la voluntad que hemos entregado a Cristo. Esa voluntad puede cada momento tomar la decisión de decir, Señor, hágase tu voluntad. Acepto lo que tú me enseñas, lo que tú me diriges, acepto lo que tú me indicas, acepto tu advertencia, acepto todo. Ahora sí, tendremos, dice, una vida completa, plena. Sometiendo, dice, vuestra voluntad a Cristo. Vuestra vida se ocultará con Cristo en Dios y se aliará al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Una vida escondida, una vida en Cristo, será poderoso. Los poderes de este mundo, ni los poderes de las potestades, de las tinieblas, nada, dice, podrá hacer contra ese creyente. No prosperará ningún mal. Estará por encima, dice, de todos los males. Tenéis fuerza de Dios que os afirmará con su fortaleza. Una nueva luz, la luz de una fe viva, será accesible para vosotros, pero vuestra voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios. La luz que es Cristo comenzará a resplandecer en nuestra vida. ¿Y qué es la luz? La luz es una vida buena, una vida llena de buenas obras, una vida de obediencia, una vida de victoria sobre el pecado. Esa es la luz que iluminará el mundo. Ahora veamos entonces cómo el ser humano puede hacer esa entrega. El libro Camino a Cristo, página 47, nos dice una gran verdad. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? ¿Deseáis hacer su voluntad? Mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Así que, ¿cómo el ser humano pecador puede entregarse? La entrega comienza, dice, por el deseo. Deseamos, dice, hacer su voluntad, deseamos ser cristianos, deseamos ser libres de pecado y de las consecuencias del pecado, deseamos tener una vida santa, una vida limpia, pura, consagrada a Dios, deseamos tener una vida física sana, una mente poderosa, sabia para enfrentar la vida, deseamos una vida espiritual, vestido con el manto de la justicia de Cristo, o vestido con toda la vestimenta del soldado y estar protegidos contra el pecado. Somos esclavos de la duda, dominados, dice, por los malos hábitos, malas costumbres, malas inclinaciones. Debemos, dice, inmediatamente acudir para hacer la entrega. Ese deseo de lo bueno es obra del Espíritu Santo. Pero si el ser humano no desea nada de lo bueno,
entonces el Espíritu Santo todavía no está trabajando. ¿Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas? ¿No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos, afectos? El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Esa es la vida del profeso cristiano, del religioso que no ha entregado su voluntad. ¿Cómo vive un profeso cristiano, un religioso que no tiene la vida de Cristo, la justicia de Cristo? Vive prometiendo. Cada vez que lee la Biblia, cada vez que va a la reunión, cada vez que hace oraciones, ¿qué hace? Promete. Es una vida de promesas, de querer ser fiel a Dios, de querer hacer las cosas bien, de querer predicar la palabra de Dios. Promete todo lo que lee en la Biblia, pero esas promesas, dice, son como telas de araña. El hombre carnal natural, aunque tenga fe, nunca va a poder cumplir. No se trata de cumplir por fe la palabra de Dios y vivir una vida cristiana, no. El hombre carnal, el yo, el hombre egoísta, debe morir. Y para morir al pecado debemos entregar nuestra voluntad, para nacer a una vida nueva. El que ha nacido a vida nueva ya entregó su voluntad, su mente, su corazón, con todo lo que tiene. Ahora ya no necesita prometer. El verdadero cristiano no promete. Su única promesa es aceptar a Cristo y mantenerse siempre unido a Cristo, pedir todos los días, entregar todos los días su vida y recibir los planes de Dios. Es una vida cristiana de confianza, así como el niño confía en su padre. Esa vida de prometer a Dios, de serle fiel, a eso se llama el antiguo pacto. El antiguo pacto no salva. El antiguo pacto está destinado al fracaso. Ese pacto fue inventado, una forma de salvación humana. Comenzó al principio con Caín. Caín puso su parte humana al traer la mejor ofrenda del trabajo de sus manos, rechazando el sacrificio de Cristo. Ahí comenzó el antiguo pacto, pero el antiguo pacto se hizo realidad en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel recibió la ley de Dios. La ley de Dios iba a mostrarles su pecado y iba a llevarlos a Cristo, como dice Pablo en Gálatas 4:23. La ley, dice, de los 10 mandamientos es como un ayo para llevarnos a Cristo, como un maestro, tutor, que nos va a llevar a Cristo, dice, mostrándonos nuestra vida en peligro, que estamos de muerte, para salvarnos nos llevará a Cristo, dice. Una vez aceptado a Cristo por fe y gracia, seremos justificados, dice, perdonados y recibiremos la vida de Cristo. Ahora sí, ya no estaremos bajo la ley, dice, bajo el ayo, el tutor. Viviremos una vida con Cristo. Pero el pueblo de Israel no entendió el significado de ese mensaje de Gálatas 3:24. ¿Qué dijeron los israelitas? Los israelitas se emocionaron, se alegraron, se ilusionaron, dijeron, estas leyes son buenas, mejores que las leyes de Egipto. Nosotros obedeceremos, dijeron, prometieron obedecer. Creyeron que el hombre puede obedecer, así como hoy el pecador con mente carnal, con corazón humano, piensa que puede obedecer, que puede aprender. Pero eso es imposible, dice Romanos 8:7 y 8, dice imposible.
Antiguo pacto es entonces prometer todo lo bueno que uno quiera hacer por Cristo. Muchos prometen asistir a las iglesias, hacer los cultos, pagar los diezmos, predicar el Evangelio, visitar a los pobres, huérfanos, viudas, enfermos, pero no pueden cumplir, porque el corazón es malo, la mente es malo, el ser humano carnal se cansa, se agota, el miedo lo frena y tiene miedo para las leyes prohibitivas. Entonces, ¿qué necesita? No desesperáis, dice aquí, no debemos desesperar. ¿Qué hay que hacer? Aquí está la respuesta. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. La facultad de decidir o escoger está en la voluntad. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. El ser humano no puede cambiar su vida, sus pensamientos, palabras, acciones, su conducta. No puede dar sus afectos a Dios, o sea, no puede estar de parte de Dios, no puede amar a Dios. El ser humano carnal está programado para amar el mundo, le gusta el mundo, pero no podemos nosotros separarnos del mundo, cambiar esa vida, dice. Pero sí podemos escoger servirle a Dios. Sí podemos decir, hoy estoy dispuesto a servir a Dios, a obedecer a Dios, a escuchar la voz del Espíritu Santo a mi conciencia. Señor, dirige mi vida, entrego mi vida. Y la Biblia dice, si así has hecho una entrega cada día, de todo corazón, dice, has renovado tu voto, entonces todo lo que venga a la mano para hacer en ese día, hazlo según tus fuerzas, dice. Dios va a poner todo lo que tienes que hacer ese día. Estudiar la palabra de Dios, servir al prójimo, enseñar este Evangelio. O quizás también, si es necesario, también pondrá alguna actividad que podemos hacer. Si tenemos talentos, si tenemos habilidades, si tenemos preparación para hacer alguna actividad secular, también Dios pondrá. Así como a Pablo, cuando era necesario, Dios mandaba a alguien para que le solicite para construir una tienda. Porque Pablo era constructor de tiendas, de casas desarmables, porque así eran las casas antiguas. Entonces Pablo no se negaba, porque ese prójimo necesitaba esa carpa, esa casa. Y se lo hacía porque él era hábil, esa era su profesión. Así hoy Dios nos puede dar esa actividad. ¿Qué sabemos hacer nosotros? Si Dios quiere que podamos obrar con nuestras manos, Él pondrá ese trabajo. No necesitamos nosotros buscar, porque si buscamos con nuestra voluntad, nos podemos equivocar. Si dependemos de nuestra sabiduría, podemos equivocarnos. Es elegir. La voluntad elige. Bien hacemos la voluntad de Dios, o bien hacemos nuestra voluntad, o hacemos la voluntad del mundo, del enemigo, o del prójimo. Todo eso será para fracaso, para perdición. Terminemos de leer. Podéis darle, dice, vuestra voluntad, para que Cristo obre en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu Santo. Vuestros afectos se concentrarán en Cristo y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Cristo. Así la vida cristiana puede desarrollarse en una forma plena, perfecta y consagrada. En el libro Maravillosa Gracia de Dios, 209, podemos seguir aprendiendo. Dice así: lo que os corresponde es volcar
vuestra voluntad en el bando de Cristo. Cuando le entregáis vuestra voluntad, Cristo inmediatamente toma posesión de vosotros y obra en vosotros para que hagáis su deseo. Entonces vuestra naturaleza queda sometida a su Espíritu Santo. O sea, nuestra vida, cuerpo, alma, espíritu, queda sometida al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos cuide, nos guarde, nos guíe, nos dirija, nos enseñe, nos haga recordar, y en sus manos estaremos seguros. Así como un niño de 3, 5, 8 años está tan seguro en la mano de sus padres. Así es la vida cristiana. Hasta vuestros pensamientos quedan sujetos al Señor. Si no podéis dominar vuestros impulsos y emociones como deseáis, podéis dominar vuestra voluntad, de modo que se efectúe un gran cambio en vuestra vida. Definitivamente, entonces, el ser humano, por más cristiano religioso que sea, no puede dominar sus pensamientos, sus impulsos, emociones, su mal carácter, no puede. Pero sí podemos nosotros, dice, poner en acción la voluntad que Dios a cada ser humano nos ha dado, la de elegir, la de tomar una decisión. Por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿qué decía? En San Lucas 9:23, si alguno quiere, o sea, si tú tomas decisión, quieres seguirme, dice, dejar el mundo con todos los males, decía, niégase a sí mismo. El que quiere tiene que negarse, abnegación. Decir, Señor, ya no quiero vivir la vida que he vivido. Ya no quiero andar en mis pensamientos, en mis deseos, en mis planes, en mis intereses, en mis impulsos, en mis emociones, en mis gustos, en mis deseos. Ya no quiero, Señor, negarse. Ya no quiero esa vida del mundo que está lleno de toda clase de males, un mundo contaminado. Señor, entrego mi vida, estoy dispuesto a vivir tu vida, a cargar tu cruz. Entonces el Espíritu Santo, dice, tomará posesión y será nuestro guía y nos impartirá cada momento poder y gracia y sabiduría para enfrentar todos los males y vivir una vida de obediencia. Ahora sí viene la obediencia. Por eso la obediencia no es primero. Por eso hoy los evangelistas, los predicadores, los maestros, los líderes, todos los que predican la palabra hablada, todos nos hemos equivocado, se han equivocado. No es enseñar al creyente a obedecer, no es decirle tienes que cumplir esto, tienes que guardar esto, tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello, tienes que llenarle de cargas, llenarle de yugos, llenar de mandatos, manejarlo. No es así. Nunca fue el propósito de Dios que un hombre maneje a otro hombre. No, sino es llevarlo a Cristo, hacerle comprender este plan de salvación. Y Cristo es el que va a tomar control de su vida, si es que comprendió la entrega de la voluntad, porque la voluntad es como el timón del barco, es como el timón del carro que maneja toda la vida. Si le entregamos a Cristo nuestra voluntad, el Espíritu Santo tomará el control de nuestra vida. Ahora sí, podremos hacer las obras de Cristo, no nuestras obras humanas, sino las obras de Cristo, obediencia perfecta a la ley de Dios. Ahora sí, ¿quién dará el deber? ¿Quién indicará el deber? ¿Quién enseñará el mandato, el camino a seguir? El Espíritu Santo. Dios ha puesto al Espíritu Santo para ser el guía, para el que nos dé la voz de mando. A Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que obedecer. La vida cristiana no es obedecer al ser humano, no es obedecer al que predica el Evangelio, no es obedecer al que nos manda,
al que nos impone, al que nos pone planes, no, sino es obedecer a Cristo, obedecer al Espíritu Santo, un Espíritu Santo que no se equivoca. Él sabe qué es lo que podemos hacer y qué es lo que todavía no podemos hacer. El Espíritu Santo prepara, dice, al cristiano para obrar, para utilizarlo, para que no se utilice como instrumento de justicia en sus manos. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, dice, soy fuerte en el Señor. Si reconocemos que somos débiles, no valemos nada, para nada, no servimos para nada, porque prometemos y no podemos cumplir. Si reconocemos que somos miserables, ciegos, pobres, desnudos, entonces el Espíritu Santo puede obrar en nosotros una vida cristiana creciente. Camino a Cristo, página 48 hemos leído. Ahora vamos a leer la página 69 de Camino a Cristo. Dice así: desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegarán al punto de dar su voluntad a Dios, no deciden ser cristianos ahora. Muchos desean ser santos, bondadosos, hacer buenas obras, pero nunca podrán, dice, hasta que lleguen al punto de comprender estos sencillos pasos y entregar su voluntad. Tenéis que darle, dice, todo el corazón, toda la voluntad, toda la vida, daros a Cristo para obedecerle en todo lo que os pida, y debáis recibirlo como todo. A Cristo la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón y sea vuestra vana justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Si aceptamos a Cristo y Él va a morar en el corazón, Él será nuestra fuerza. Él será nuestra justicia, nuestro auxiliador, y nos dará, dice, poder, nos habilitará para obedecer. Si así las iglesias, las religiones, los ministerios, los grupos estuvieran llenos de creyentes, de hermanos cristianos convertidos, haciendo la voluntad de Dios, entregando su voluntad cada día a Cristo, ¿cómo sería la vida cristiana? ¿Cómo sería la vida cristiana en las iglesias, en los grupos, en los ministerios? El líder, el dirigente, el jefe, no tendría necesidad de imponer cargas, de mandar, de decir, tienes que ir a predicar el Evangelio, tienes que cumplir este plan de evangelismo, tienes que traer tu diezmo, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer los cultos, tienes que hacer esto, aquello, te falta esto. No habría necesidad, porque el creyente tendría el verdadero guía, el Espíritu Santo, y haría la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el deber de los líderes? ¿Cuál es el deber de los dirigentes? Es organizarlos de 2 en 2, de 3 en 3, dice, o de grupo en grupo, para mandarlos a predicar el Evangelio, para decirles, vayan con Cristo, con el Espíritu Santo, prediquen el Evangelio. Y decir los líderes, yo también iré con vosotros, porque el Espíritu Santo también a mí me indica. Sería realmente como la iglesia primitiva, como los discípulos después del día de Pentecostés. Camino a Cristo, página 75. Dice así, el ejemplo de Cristo para cada uno de nosotros. No puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo. El Padre morando en mí, dice Jesús, hace las obras. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros. El querer, como el hacer, por su buena voluntad, obraremos como Él obró. Manifestaremos el mismo espíritu. Amándole y morando en Él, creceremos. En todos respectos, en el que es la cabeza, es decir,
en Cristo. Jesús nunca, dice, hizo su voluntad. Siempre moraba en su Padre y su Padre hacía las obras por medio de él. Así, hoy nosotros podemos vivir esa vida. Alza tus ojos, página 295, dice así: la voluntad de Dios se presenta tan claramente que el intelecto más débil puede comprenderla. Si el corazón está dispuesto a cumplirla, los que continúen conociendo al Señor sabrán que su salida está preparada como el alba, como el sol. Véase Oseas 6:3. Paso a paso el Señor guiará infaliblemente a quienes depositan su confianza en Él. Si entregamos nuestra voluntad, cada día hay que renovar esa entrega, porque Jesús dijo: basta el día y su afán. Así como el maná cada día se recibía, así cada día necesitamos entregar nuestra voluntad, aceptar los planes de Dios y ponerlos en las manos de Cristo para que el Espíritu Santo nos guíe, dice, infaliblemente. A los que depositan su confianza en Él, el justo vivirá por la fe. Por eso cristianismo es vivir una vida santa, una vida sin pecado, una vida perfecta. Pero hoy el cristianismo profeso, una religión legal, una religión humana que dice: no podemos nosotros vivir perfectamente, dice, somos imperfectos. No podemos vivir sin pecar, sin caer en tentación. No podemos vivir, dice, sin estar en medio de los pecadores en el mundo, en las ciudades. No podemos salir de allí, dice. Aunque ellos en parte tienen razón. El pecador no puede ser perfecto. Pero no es el plan de salvación, no es vivir la perfección en vida carnal, en vida egoísta, con mente carnal, no. El ser humano carnal debe morir. Es vivir en una vida nueva, porque Dios es creador, Cristo es creador. Si creó a Adán y Eva de la nada al principio, Él puede crear una nueva vida dentro del hombre natural, dentro del hombre viejo, que nada bueno tiene, puede crear, dice, un hombre espiritual, con naturaleza divina. A eso se llama unir nuestra naturaleza humana con la divina, para vivir en naturaleza divina, no vivir en naturaleza humana. La naturaleza humana tiene que ser como un instrumento nada más, como los tubos del candelabro del santuario nada más. Por medio de esos tubos fluía el aceite y iluminaba. Así el cristiano tiene que estar en las manos de Cristo como el barro en las manos del alfarero. Vamos a leer en el libro La fe por la cual vivo, página 60. La conciencia es la voz de Dios, que habla en medio del conflicto de las pasiones humanas. Al desoírla, se contrista el Espíritu de Dios. Así que, ahora, una vez entregado la voluntad, necesitamos utilizar la conciencia. El que ha entregado su vida, su corazón, su mente, su voluntad, ahora tiene una conciencia despierta, una conciencia que va a escuchar todo lo que el Espíritu Santo le habla. Por eso dice, la conciencia es la voz de Dios, que habla en medio del conflicto de las pasiones humanas. Al desoírla, se contrista el Espíritu Santo. Dios nos cuida 325. Deben dar a la conciencia el lugar de supremacía que le ha sido asignado. Por eso Jesús, que dijo en San Juan 15:14, yo os mando, dice, id, dice, en medio de lobos, yo estaré con vosotros. Hay que escuchar el llamado de Cristo. Eclesiastés 9:10 hemos leído. Hazlo, dice, todo lo que venga a la mano para hacer según tus fuerzas. Obedezca, dice, obedezca por causa de Cristo y por causa de su propia alma. Obedezca lo que su conciencia le dice que es verdad.
acepte la gracia y la justicia de Cristo, que lo está invitando tiernamente con estas palabras: venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Si ustedes ya son cristianos, dice, nacidos de nuevo, hombres espirituales, tienen el Espíritu Santo, entonces escuchen la voz del Espíritu Santo en vuestra conciencia, dice. Obedezcan a vuestra conciencia, dice, y les irá bien. Esa es la vida cristiana que Cristo nos dejó, el ejemplo en este mundo. Escuchar la voz del Espíritu Santo por medio de la conciencia. Pero para eso hay que mantenerse unido a Cristo por la fe. Cada día con Dios. Ya para terminar vamos a leer página 195. Sus motivos no estaban ocultos para Juan, quien los enfrentó con esta escrutadora pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si hubieran escuchado la voz de Dios que hablaba a sus corazones, habrían dado evidencias de ese hecho mediante frutos dignos de arrepentimiento. Pero estos frutos no se veían. Habían escuchado la amonestación como si fuera solo la voz del hombre. Se sentían encantados con el poder y la osadía con que hablaba Juan, pero la convicción del Espíritu de Dios no llegaba a sus corazones. Y como resultado cierto de ello, la palabra hablada no daba frutos para vida eterna. Juan Bautista estaba llamando a los hombres, no para sí mismo, sino para Cristo, porque él decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, id en pos de él. Pero aquellos religiosos de ese tiempo, los fariseos, saduceos, los doctores de la ley, los maestros de Israel, no escucharon la voz del Espíritu Santo en sus conciencias. Solo escucharon con sus oídos físicos y su corazón estaba endurecido. No creían y no fueron beneficiados. Se quedaron sin aceptar a Cristo. Fueron pocos los que aceptaron a Cristo. Como dice la Escritura al principio 12, y luego 70, después 120, 500. Pero cuando Pedro predicó, aceptaron 5,000, 3,000, porque escucharon la voz del Espíritu Santo, abrieron su mente, tomaron la decisión correcta, dijeron: nosotros queremos a ese Cristo poderoso que levanta muertos, que sana enfermos y cambia vidas y da vida espiritual. Y fueron, dice, bautizados en aquel día. Primero recibieron el bautismo del fuego, del Espíritu, y luego el bautismo de agua. Maravillosa gracia de Dios. Página 202. Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Se les deja la facultad de elegir. Se les da libertad de acción. Pueden ser obedientes por el nombre y la gracia de nuestro Redentor, o desobedientes y sentir las consecuencias de su decisión. Obreros Evangélicos 183, Maravillosa Gracia de Dios 202. Por eso los antiguos profetas en el Antiguo Testamento decían al pueblo de Israel: Dios os pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia, escojan a quién servir. Ellos decían: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy necesitamos cada día tomar decisiones. Dios está dispuesto a liberarnos y darnos una vida cristiana como queremos. Todo ser humano quiere ser cristiano. Todo ser humano quiere escapar de la corrupción y de los males de este mundo. Todo cristiano quiere tener vida eterna. Quiere ser sano físicamente. Quiere ser sabio. Pero todo eso se recibe por gracia. El hombre no puede hacer nada. Por eso el pueblo de Israel, que iba, dice, tras una ley de justicia, por las obras de la ley de Dios, no alcanzó justicia, se perdieron. La obediencia no es parte del hombre. La obediencia es
la obra de Dios en el hombre. Dios pone las obras de Dios en el hombre para que el hombre como instrumento tome decisión de someterse al Espíritu Santo y vivir una vida de obediencia. Y toda la gloria será a Cristo, dice. Por eso los salvados, los sellados, los 144,000 darán gloria a Dios, los que han salido de gran tribulación. Hoy nos espera días de tribulación. Necesitamos a Cristo, el Espíritu Santo. Necesitamos una mente de Cristo. Necesitamos una conciencia despierta, una voluntad decidida a hacer la voluntad de Dios, una razón santificada, un juicio que actúe por amor y una imaginación, pensamientos limpios, puros. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio seguiremos estudiando acerca de cómo entregar nuestra voluntad y cómo vivir todos los días entregando nuestra voluntad para tener una vida segura. Que Dios bendiga su palabra. Amén.